My House of Horrors. Capítulo 221. El escenario equivocado. Creo que estamos casi cerca del final. No es de extrañar que el jefe Chen llame a este lugar un tercer pabellón de enfermos. Quédese aquí el tiempo suficiente y los que no estén enfermos también se volverán locos. Me pregunto cómo logran sobrevivir los trabajadores. Trabajando en un lugar tan realista todos los días, mirando este insano escrito en la pared, Boss Chen debe haberles proporcionado algún consejo. Ahora que lo mencionas, ya llevamos aquí unos 10 minutos, pero no hemos visto a ningún trabajador de la casa encantada. Deja de parlotear. Estamos doblando la esquina. Tenga cuidado con las cosas que le salten a la vista. Los pocos visitantes tardaron 7 minutos en llegar al final del pasillo. Mantuvieron la espalda contra la pared y cuando miraron hacia la esquina se quedaron atónitos. ¿Más pasillo? El escenario era casi el mismo. Paredes viejas, suelo agrietado, interminables escrituras de sangre y muñecos envueltos en colchones. La única diferencia era que los colores de la pared se habían intensificado y, al mirar a través de las grietas, se podían ver cosas como vasos sanguíneos. ¿Un bucle de fondo? De pie en la esquina, An Kyumin frunció el ceño y pronunció un término que no era familiar para los forasteros. ¿No es esto una repetición del conjunto anterior? Luo Luo y Xiao Du escucharon el término por primera vez. Se ve igual, pero en cada repetición, hay algunos cambios que han escapado a tu atención. Cuando estés en tu punto más vulnerable, las cosas aterradoras aparecerán todas a la vez. An Kyumin dijo con confianza. He visto esto antes en una casa encantada en el extranjero llamada Pesadilla Recurrente. Todo el escenario estaba compuesto por 9 habitaciones, y cada habitación daba más miedo que la anterior. Lo más importante es que las 9 habitaciones se podían mover libremente, por lo que no tenía idea de qué tipo de cosas se habían agregado a las habitaciones después de abrir la puerta. Estás hablando de habitaciones individuales que son más fáciles de manipular, pero aquí, todo el pasillo está decorado de la misma manera. Gou Miao tocó la pared y dijo en voz baja. Todo aquí tiene un toque auténtico. Es como si Boss Chen hubiera trasladado un verdadero hospital psiquiátrico a la casa embrujada. No sé por qué pienso eso, pero tengo la sensación de que tengo razón. Olgu, estás siendo demasiado sensible. An Kyumin se rió entre dientes. Desde que regresó del hospital donde Shu Zenzhen se suicidó, se ha convertido en un cobarde. Como operadores de casas encantadas, vivimos del miedo y el terror. Si tienes tanto miedo, ¿cómo esperas asustar a los demás? Kyumin, es algo en lo que tampoco creía inicialmente, pero después de algunas interacciones más, verás lo que quiero decir. Por lo que veo, estás retrocediendo. An Kyumin y Guo Miao se enfrentaron. De verdad, sin embargo, lograste tomarlo a pesar de que quitaron tu lugar el primer día de trabajo. ¿Sabes cuánto esfuerzo y tiempo hemos invertido en prepararnos para nuestro día de apertura? Sin embargo, ese chico Chen lo arruinó todo. Incluso entonces, ¿sigues pensando que es un buen hombre? ¿Planeas tener una tregua con él? ¿Has perdido la cabeza o te has vuelto senil? Kyumin, esto no es culpa del jefe. La voz de Son Nan era baja. En todo caso, es tu culpa por cambiar repentinamente el anuncio. Tenías que añadir que somos la casa encantada más aterradora de Hyujian, calumniando los nombres de otras personas. Entonces, ¿quieres decir que la culpa es mía? La cara de An Kyumin cayó. La escuela de medicina Tianten es la última casa embrujada cerrada que diseñé personalmente, combinando mis años de experiencia. Incluso tiene una trama oculta. Admito que su casa encantada tiene algunos puntos de los que podemos aprender, pero en comparación con mi diseño, el suyo sigue siendo demasiado juvenil. No voy a discutir contigo. No estuviste allí ese día, así que no entiendes lo que pasó. Si estuviera allí, las cosas hubieran sido diferentes. Como trabajadores de la casa embrujada, fuiste asustado de la casa embrujada por un visitante. Te has convertido en el hazmerreír de la industria. La única frase de An Kyumin había insultado a todos los trabajadores allí, pero no parecía importarle. Parece que tendremos que aumentar su formación después de que regresemos. Kyumin, podemos hablar de esto más tarde. Hay otros visitantes con nosotros. Guo Miao descartó las palabras punzantes de An Kyumin. Sí, cuando regresemos, necesitaré conversar con nuestro patrocinador. Siento que te has vuelto demasiado mayor para seguir siendo el propietario de este negocio. En su ira, Sonan le gritó a An Kyumin, An Kyumin. El jefe no ha sido más que amable contigo. No cruce la línea. ¿He cruzado la línea? Cada decisión que he tomado es en beneficio de la casa embrujada.
La facultad de medicina Tianten ya se ha rediseñado 4 veces y yo soy el responsable de 3 de ellas. An Kyumin se rió entre dientes. Todos saben lo buenos que eran. Incorporar un caso real en la casa embrujada y usar el nombre de una víctima muerta como apoyo para enviarnos a la corte, ¿ese es el buen efecto del que estás hablando? Lo siento, pero solo me interesa el resultado. Según los datos, después de incluir al muerto Shu Zhenzen, la venta de entradas se multiplicó por 5. An Kyumin se encogió de hombros. Después de todo, tenía derecho a estar orgulloso. Fui yo quien salvó tu carrera. Además, recuerda que soy el diseñador que su patrocinador pidió que viniera a ayudarlo, y que usted es solo un trabajador contratado por la casa embrujada. Usar casos reales como material y usar el nombre de una persona muerta para llamar la atención. Cuando lo diseñó, ¿tuvo en cuenta los sentimientos de las familias de la víctima? Ahora te estás volviendo contra mí. ¿Por qué ninguno de ustedes dijo nada al principio? Para de discutir. Guru Miao separó a An Kyumin y Son Man el uno del otro. Podemos resolver esto cuando regresemos. El jefe Chen despejó nuestra casa encantada solo, y si no logramos despejar la suya con tantos de nosotros, será una verdadera fuente de vergüenza. An Kyumin y Son Man albergaban un estómago lleno de fuego, y ayudó a abrumar el miedo en sus corazones. ¿Quién tiene tiempo para discutir con una persona como esta? Son Man avanzó solo. Olson, no te alejes de ti mismo. Temiendo que algo malo pudiera pasarle a Son Man, Guru Miao persiguió al hombre, alejándose del resto del grupo. De hecho, hay todo tipo de personas en el mundo. An Kyumin caminó fácilmente por la parte de atrás. Cuando entró por primera vez en el tercer pabellón de enfermos, lo que vio lo sorprendió, pero ahora se sentía mucho mejor. Se volvió para mirar. Ustedes 3 permanezcan cerca de mí. Nos quedan 10 minutos, pero no se preocupe, aclararé este escenario. Honestamente, esta casa embrujada podría ser algo dentro del país, pero en comparación con esas casas embrujadas extranjeras, no es nada. Señor. An, entiendo lo que intentas decir, pero hay algo que quiero confirmar contigo. Xiao Du estaba en la parte de atrás del grupo. Su rostro estaba pálido. No había prestado atención a la discusión entre An Kyumin y Son Man porque su atención había estado ocupada en otra parte. ¿Qué es? ¿No dijiste que los maniquíes no se acercarían a 5 metros de nosotros? Xiao Du señaló detrás de ellos, y todos esos maniquíes increíblemente reales habían entrado en el tercer salón de enfermos. El modelo principal era la estudiante con una etiqueta con su nombre. Tenía la cabeza baja y estaba a solo 3 o 4 metros de Xiao Du. Capítulo 222. No tengas miedo. ¿Por qué nos siguen? La voz de Xiao Du estaba temblando. Era el más cercano al grupo de maniquíes. ¿Escuchaste algún paso? An Kyumin apartó los ojos para mirar a Xiao Du. Debería haber más de un trabajador mezclado en los maniquíes, ya que necesitan mover tantos maniquíes. No hubo sonido. Fue como si de repente aparecieran detrás de nosotros, lo juro. Xiao Du temía que An Kyumin no le creyera. ¿Sin sonido? Las cejas de An Kyumin estaban juntas. Se quedó mirando los maniquíes durante un rato antes de reír de repente. Sé la razón. Caminó hacia los maniquíes como si realmente hubiera descubierto su secreto. El tercer pabellón de enfermos está lleno de colchones. Los trabajadores no crearán ningún paso si los pisan. El diseñador de esta casa encantada tiene una mente impresionante. Él escondió deliberadamente las muñecas debajo de estos colchones para distraer nuestra atención, haciéndonos olvidar su propósito real. An Kyumin se detuvo junto al maniquí femenino con los labios hacia arriba. Usando los colchones para ocultar el sonido de los pasos, es una gran idea, pero tu pésima actuación la delató. Tienes que mantener una distancia segura si pretendes presionar psicológicamente a los visitantes. Hacer que los visitantes sean conscientes de su presencia, pero no lo suficientemente cerca para que puedan tocarlo, es el mejor método. Xiao Du no entendió lo que estaba diciendo An Kyumin. ¿Por qué es eso lo mejor? Para mí, este tipo de asalto invasivo es más aterrador. Llevarlo demasiado lejos provocará la reacción opuesta en los visitantes, y es posible que hagan algo como esto. An Kyumin le arrancó la cabeza al maniquí y la empujó al suelo. Frente al grupo de maniquíes en el pasillo oscuro, gritó. Sal por tu cuenta. No me hagas ir a buscarte, eso será incómodo para todos. ¿Con quién estás hablando? Xiao Du lo encontró incapaz de alcanzarlo. Los trabajadores dentro de este tercer pabellón de enfermos. Se esconden entre los maniquíes con un maquillaje especial. An Kyumin se puso las gafas.
Su rostro decía que tenía todo bajo su control. Sin embargo, 10 segundos después, los maniquíes del pasillo aún no se habían movido. Las sombras permanecían inmóviles en el pasillo oscuro, y era extrañamente aterrador lo quietas que estaban. Señor An, ¿deberíamos seguir adelante? Está bien si sus trabajadores no quieren salir, aconsejó Xiao Du, pero An Qiumin sintió que esto era una afrenta en su cara. Si están expuestos, entonces esta ya no es su elección. Es su mala suerte que hoy esté de tan mal humor. Ese chico Chen ha arruinado nuestra casa encantada, ¿no es así? Hoy, pagaré su amabilidad y causaré estragos en su interior. An Qiumin entró al grupo de maniquíes. Arrancó las cabezas de los maniquíes una tras otra y las pateó al suelo. Bien, sigue ocultándote. Déjame ver cuánto tiempo puedes aguantar. Las cabezas rodantes empeoraron la situación. Por favor, vuelva, señor An. Al mirar las cabezas de maniquí que rodaban por el suelo, el corazón de Xiao Du se aceleró. ¿Por qué tienes tanta prisa? An Qiumin sacó 5 cabezas. Este trabajador seguro es leal. Prefiere ver cómo se destruyen los accesorios que salir a rendirse. El jefe y el hermano Son se han ido muy lejos, tenemos que ponernos al día. Urgió Xiao Du. Más cabezas rodaban por el suelo y su cuero cabelludo se entumeció porque sus expresiones faciales parecían estar cambiando. Estaban sonriendo. No te preocupes. Cuando An Qiumin se quitó la 8ª cabeza de maniquí, también se dio cuenta de que algo andaba mal. Los maniquíes se instalan con juntas metálicas y soporte. Incluso un adulto tendría dificultades para mover 4 de ellos al mismo tiempo. ¿Podrían los trabajadores estar escondidos detrás del grupo? Eso tiene que ser. Incluso con un maquillaje especial, los trabajadores estarán expuestos si se acercan demasiado, así que tienen que esconderse detrás. An Qiumin se convenció a sí mismo. Cargó hacia adelante, golpeando a los maniquíes por todos lados. Señor An. Al ver cómo An Qiumin se precipitaba hacia el grupo de maniquíes solo, Xiao Du estaba preocupado. Con un apretón de dientes, corrió tras el hombre. Vámonos. No es agradable para nosotros arruinar tantos accesorios caros. Se atreve a destruir nuestra casa encantada, por lo que debería estar preparado para afrontar tales consecuencias. An Qiumin caminó hacia los últimos 4 maniquíes, que estaban tirados en el suelo. Me estás obligando a hacerte esto. Sus manos se apretaron alrededor del 4.º maniquí. Con un ligero tirón, la cabeza del maniquí se desprendió fácilmente. También es un maniquí y la voz de Xiao Du temblaba. Señor An, ¿estás seguro de que los maniquíes no se movían solos? Cuando vine, juro que las expresiones en los rostros de los maniquíes cambiaron. ¿Qué sabes? Deja de hablar. An Qiumin sacó otras 2 cabezas de maniquíes. Sus manos comenzaron a temblar cuando se apretaron alrededor de la cabeza del último maniquí. Con un fuerte tirón, un rostro que lloraba se separó de su cuerpo. ¿Por qué cojas con es igual? Sosteniendo la cabeza, An Qiumin miró a Xiao Du. Todos son maniquíes y la voz de Xiao Du temblaba. De pie en la tumba de los maniquíes, ni siquiera se atrevió a moverse. No tengas miedo. Los trabajadores probablemente corrieron a esconderse dentro de las habitaciones de los enfermos de ambos lados cuando me vieron llegar. An Qiumin dejó caer la cabeza al suelo y se apresuró a inspeccionar las habitaciones de los enfermos. Sal ahora. Te he visto. Buscó en varias habitaciones, pero no obtuvo recompensa. An Qiumin regresó con una cara severa. Señor An, ¿crees que este lugar está realmente embrujado? Ese Boss Chen es un loco. Es alguien que hará cualquier cosa. Estaba atrapado dentro de una caja de acero por el hombre antes. Xiao Du estaba lleno de escalofríos y comenzó a contar su experiencia de pesadilla. Suficiente, eso no es algo de lo que presumir. An Qiumin saludó para interrumpir a Xiao Du. Estaba calculando la distancia entre el pasillo y la entrada al 3.er pabellón de enfermos. Los trabajadores no tendrían tiempo de salir corriendo por la entrada después de mover los maniquíes. Sí, lo sé ahora. Deberían haberse ido por el camino de los trabajadores. Probablemente haya algún pasadizo escondido debajo de uno de estos colchones. No importa lo que dijera, Xiao Du ya no le creería. Ahora solo quería alejarse lo más posible del señor An. Xiao Du tenía la sensación de que permanecer cerca del hombre no conduciría a nada bueno. Si quieres ir a buscar eso, diviértete. Me voy. Xiao Du se volvió y corrió. Con tanta cobardía, no es de extrañar que el visitante lo asustara. Sin embargo, la confianza en la voz de An Qiumin había desaparecido.
Regresó al tercer pabellón de enfermos y el dedo de un maniquí sin cabeza tiró de sus pantalones. Rápidamente pateó al maniquí. ¿A quién intentas asustar? Después de doblar la esquina, An Kyumin escuchó el sonido de cosas rodando por el suelo que venían de detrás de él. Eso es tan falso. Sin embargo, no dio la vuelta a la esquina para mirar, sino que aumentó su velocidad para alcanzar al resto. Capítulo 223. Tiene que ser paciente. ¿Qué sucede contigo? Mirando a Xiao Du, quien estaba cubierto de sudor frío, Su Luoluo también comenzó a ponerse nervioso. Te diré la verdad, pero no tengas miedo. Xiao Du se acurrucó con Su Luoluo. Sospecho que este lugar está realmente embrujado. No intentes asustarme. Su Luoluo había visitado muchas casas encantadas antes, pero nunca antes había visto una como la del jefe Chen. El lugar era como un laberinto y estaba completamente abierto para que los visitantes lo exploraran. Señor. Las anteriores especulaciones de Anne estaban equivocadas. No había ni un trabajador escondido entre los maniquíes. Se estaban moviendo por su cuenta. Xiao Du apretó sus manos con fuerza, haciendo que sus nudillos se partieran. No podemos depender del señor An. Tengo que informar de esto al jefe y al hermano Song. Se fueron hace mucho tiempo, espera, no corras tan rápido. Xiao Du corrió hacia adelante a toda prisa, dejando atrás a Su Luoluo. La niña no sabía si debía correr tras Xiao Du o quedarse con Ye Xiaoxin para esperar al señor An. ¿Una casa encantada? ¿Maniquíes moviéndose solos? Ye Xiaoxin agregó estos dos comentarios en su cuaderno. Incluso los actores profesionales de otra casa encantada pueden tener miedo. Esta casa encantada seguro que es otra cosa. Ella dio una crítica muy alta. No me he encontrado con una casa encantada de tan alta calidad en mucho tiempo, así que hoy debería ser divertido. El chico no parecía que estuviera mintiendo, le recordó Su Luoluo a Ye Xiaoxin. Movámonos también. Es mejor si estamos juntos. En mi opinión, las casas encantadas no son diferentes de la magia. Dependen de ilusiones y trucos psicológicos para sorprender a los visitantes. Cuanto más real sea la ilusión, más exitosa será. Ye Xiaoxin se quitó la chaqueta y se la ató a la cintura. Se estiró perezosamente y su figura voluptuosa molestó un poco a la única audiencia. En este sentido, la Casa de los Horrores de Western Jiujiang es innegablemente exitosa. Entonces quédate aquí, yo me uniré a ellos. Los pocos visitantes quedaron así separados. Ninguno de ellos se dio cuenta de que las letras ensangrentadas en la pared seguían profundizándose como si la sangre estuviera tratando de filtrarse por la pared. Jefe, deje de defenderlo. An Kyumin es talentoso, sí, pero eso no significa que debamos permitir que nos insulte así. Son Yan estaba enojado en nombre de Guru Miao. Sí, se le ocurrió el diseño, pero todos contribuimos a construir el set. De hecho, apenas contribuyó en la construcción, entonces, ¿de qué está tan orgulloso? Cálmate, entiendo todo lo que dijiste, pero la paciencia es muy útil. Después de todo, él era el diseñador invitado por nuestro patrocinador. Guru Miao tenía la edad suficiente para ver muchas cosas a la ligera. Las casas encantadas son un oficio en extinción y todos estamos tratando de encontrar trabajo. No hay razón para pelear entre nosotros. ¿Pero no viste lo arrogante que era? Incluso quería reemplazarte. Honestamente, si el patrocinador lo escucha y reemplaza al jefe, entregaré mi renuncia de inmediato. Sondan era una persona sencilla. No se preocupe, el patrocinador no estaría de acuerdo. Guru Miao suspiró. En realidad, no estaba tan seguro. Después de verse obligados a dejar Xinbai, su número había disminuido. Primero busquemos esa grabadora. Hay fanáticos de la escuela de medicina Tianten, así que no podemos decepcionarlos. Bueno. Los dos continuaron avanzando. Después de doblar una esquina, se encontraron en otro pasillo. ¿Cuál es el significado de este? ¿Quieren que sigamos caminando hasta el final? El lugar estaba en penumbra y el color de las paredes se intensificó como si estuvieran magulladas. Al pisar los colchones desiguales, oler la mezcla de antibióticos y un hedor extraño que perforaba el aire, se sentía como si estuvieran dentro del intestino de una criatura extraña. Tiene que haber una razón para que Boschen diseñe el lugar así. Probablemente sea para aumentar la autenticidad. Guru Miao se desprendió de un trozo de la pared y se desmoronó entre sus dedos. En el camino, me di cuenta de que algunos de los números fuera de las habitaciones no se habían eliminado. Las habitaciones del primer corredor comenzaron todas con 4, las del segundo corredor comenzaron con 3, y este corredor usa el número 2. Los números están disminuyendo,
Sospecho que todo este escenario se basa en un edificio que tiene 4 pisos en total, y Boschen lo ha replicado perfectamente. Cada corredor representa un piso del edificio. Mirando las paredes, Guru Miao continuó. Incluso los números se conservan en su estado gastado. No se ha perdido ningún detalle. Esto es más que un simple toque. Sí, yo también tengo esa impresión. Creamos casas embrujadas principalmente para asustar a los visitantes, pero las creaciones de este Boschen se sienten más como una duplicación. Tantos detalles, incluidas las letras ensangrentadas en las paredes, esto ya es una especie de enfermedad. La ira de Son Han comenzó a disminuir cuando fue reemplazada por miedo. Las sangrientas sentencias no han parado desde que entramos a este lugar. Es difícil imaginar cómo se las arregló el hombre para escribir todas estas cartas. Algunas de las letras con sangre parecen más frescas que otras. Guru Miao también se sintió inquieto cuando una imagen apareció en su mente. En medio de la noche, el jefe de la casa encantada llevaba solo un balde de pintura roja. En la oscuridad y comenzó a escribir todas estas letras como si estuviera poseído. Antes de entrar en esta casa embrujada, Boschen nos dijo que el lugar ha estado en funcionamiento durante 5 o 6 años. ¿Podría ser que planeó este escenario con la ayuda de sus padres? ¿Utilizar 5 años para construir un único escenario? ¿Cuál es el punto de esto? Como estaban en el mismo negocio, Guru Miao sabía cuánto tiempo y esfuerzo se necesitaban para construir un escenario tan complicado como este. Cuando estábamos en la entrada, algunos de nosotros despegamos el piso. Boschen incluso prestó atención a lugares a los que los visitantes normales no prestarían atención. Eso estuvo increíblemente fuera de lugar. Espera un minuto, el nombre tercera enfermería me suena bastante ahora. Sonan sacó su teléfono y el resultado hizo que se le cayera la cara. Jefe, el tercer pabellón de enfermos es un lugar real en Jiujiang. Sus pacientes estuvieron involucrados en muchos crímenes como asesinatos. De hecho, hace unos días, la policía envió una orden para capturar a los pacientes fugitivos. Entonces, ¿el jefe Chen no estaba mintiendo? Las pupilas de Guru Miao bailaron. Él pasó por alto un hecho tan importante. Internet dice que el tercer pabellón de enfermos fue abandonado hace 5 años y su casa encantada comenzó a funcionar hace 5 años. Sonan comparó las líneas de tiempo y coincidieron. Esto es malo. Guru Miao de repente recordó algo. Examine los artículos de cerca. Mira la orden. Vea si hay alguien que coincida con Boschen, como peso, altura, etc. similares. Jefe, ¿sospecha que el jefe Chen alguna vez fue un paciente del tercer pabellón de enfermos? ¿Crees que una persona normal tardaría 5 años en reconstruir un hospital psiquiátrico? Cada detalle aquí es tan auténtico, solo alguien que haya pasado mucho tiempo dentro de un hospital psiquiátrico podría reproducirlos tan perfectamente. Cuanto más pensaba en ello, más miedo tenía Guru Miao. Este Boschen despejó la facultad de medicina Tianten con su frecuencia cardíaca sin superar los 100 una vez. ¿Cómo puede alguien así ser una persona normal? ¿Qué tal si dejamos esta gira y nos vamos de inmediato? Salir ahora podría hacer que nos apunten. ¿Por qué? El tercer pabellón de enfermos normalmente no está abierto al público, y Boschen dijo que el escenario aún no está completo. Pensando en ello ahora, probablemente esas fueron todas excusas. Guru Miao sintió ganas de matar a Am Kyumin. Este lugar probablemente esconde un gran secreto. Sonan se dio cuenta de lo severa que se había vuelto la expresión de Guru Miao. Él susurró. ¿Qué tipo de secreto? Antes de llegar, hablé con el gerente de New Century Park. El hombre mencionó de pasada que los padres de Boschen desaparecieron misteriosamente hace medio año sin dejar ninguna pista. Al mirar las frases locas escritas con sangre, el corazón de Guru Miao se congeló de miedo. ¿Desaparición misteriosa? La conmoción de Sonman se convirtió en terror. Sus ojos se abrieron como si de repente le recordara algo. Capítulo 224. Limitación. ¿Podrían los padres del jefe Chen? Sonman sintió como si su garganta estuviera llena de hielo. Cuando dijo eso, sus labios temblaban incontrolablemente. ¿Viste la mancha de sangre en el lado de la cama en esa habitación antes? No quería decir nada en ese momento porque teníamos forasteros con nosotros. Guru Miao metió la mano en el bolsillo para sacar un cigarrillo y colgarlo en sus labios. La sangre falsa definitivamente no es de ese color. Las marcas de arañazos y las manchas de sangre que vimos probablemente provienen de un humano real. Hay muchas más marcas de arañazos y manchas de sangre similares dentro de este escenario.
Si todo eso es real, Son An se estremeció mientras miraba a su alrededor. Esta no es una casa encantada. Es un matadero. Jefe, ¿llamamos a la policía? Tuve la misma idea, pero estamos aquí solo 10 minutos. Si esto es un malentendido, seremos avergonzados por el resto de nuestras vidas. Guru Miao mordió el cigarrillo. Reunámonos con los demás primero. Jefe. Hermano Son. Cuando Son Man estaba conversando con Guru Miao, Xiao Du corrió, jadeando por aire. Los maniquíes están vivos. Los maniquíes nos siguen a pesar de que nadie los lleva. Los maniquíes están vivos y las malas noticias seguían llegando. Sí, el señor Han dijo que era por los trabajadores escondidos entre los maniquíes. Para exponerlos, se lanzó al grupo de maniquíes para sacarlos. La respiración de Xiao Du se volvió más tranquila. Se sentía más seguro con Guru Miao y Son Man. ¿Encontró trabajadores? Las caras de Guru Miao y Son Man cambiaron. Esta casa encantada tuvo muchas sorpresas desagradables. No había ni un solo trabajador entre los maniquíes. Si nos movieron manualmente, ¿por qué nos siguen los maniquíes? An Kyumin puede ser una persona molesta, pero de hecho es un profesional en este negocio. No tengo idea, pero el señor Han no pudo descubrir ningún secreto después de destruir todos los maniquíes. Son simplemente maniquíes normales. Espera, ¿el señor Han destruyó los maniquíes? El mal sentimiento dentro de Guru Miao se estaba materializando lentamente. Le advertí sobre eso, pero aún así siguió adelante y arrancó todas las cabezas. Xiao Du hizo un puchero. No sabes lo que pasó entonces. El señor Han estaba de pie en medio de los maniquíes rotos, diciendo que dado que Bosch Chen arruinó la escuela de medicina Tianten, también iba a crear el caos dentro de su casa embrujada. Al escuchar a Xiao Du, tanto Guru Miao como Son Man se congelaron. ¿Por qué cojines? ¿No conoce los límites? ¿Por qué tienes que ir y provocar a un asesino loco? ¿Qué les pasa a los dos? Xiao Du se dio cuenta de que tanto Guru Miao como Son Man no estaban hablando, y la atmósfera era bastante pesada. ¿Están los dos asustados también? Caminaba detrás del grupo y sentí que la gente nos seguía. Cada vez que me volvía para mirar, los maniquíes se acercaban, y juré que uno de ellos incluso me sonrió. Xiao Du, los maniquíes no son tan importantes. El cigarrillo en la boca de Guru Miao había sido masticado por la mitad. Lo sacó y se metió las mitades rotas en el bolsillo. ¿Cómo no es eso importante? Jefe, hay al menos 20 asos maniquíes. Si todos cobran vida, ¿cómo vamos a sobrevivir? Xiao Du se sorprendió por la reacción de su jefe. Esto era diferente de lo que esperaba. El jefe tiene razón. Hay un problema mayor con el que tenemos que lidiar. La expresión de Son Man se ensombreció. Vamos a buscar a ese An Kyumin primero. El repentino cambio de actitud de Son Man confundió a Xiao Du. Hermano Son, ¿no acaba de tener una discusión con el señor Han? ¿Todavía lo vas a buscar? No hay elección. Son Man dijo con una expresión seria. No puedo dejarlo morir, ¿verdad? ¿Dejarlo morir? Los labios de Xiao Du se abrieron. ¿Cuándo se pusieron tan serias las cosas? ¿No estamos solo visitando una casa encantada? Después de que Xiao Du y su Luoluo se fueron, Ye Xiaoxin se quedó donde estaba. Ella fue valiente y disfrutó de la visita. De vez en cuando, sacaba su blog de notas para anotar cosas. ¿Me estás esperando? El corazón de An Kyumin se disparó cuando vio que Ye Xiaoxin estaba solo. Prefiero hacer las cosas despacio y solo. Tus amigos están todos por delante. Ye Xiaoxin señaló hacia adelante con su bolígrafo. Debido a la esquina, no tenían idea de lo que había sucedido más adelante. An Kyumin miró a Ye Xiaoxin y ya no apartó la mirada. Aceleró el paso para caminar a su lado. Puedo ayudar con su revisión. Después de todo, soy un profesional. He visitado muchas casas encantadas y he trabajado con muchos equipos extranjeros. ¿Es eso así? Ye Xiaoxin abrió una puerta al azar y miró a través de todo con paciencia. Casas encantadas con un tema de hospital psiquiátrico solo, he estado en 3. Uno de ellos fue construido directamente sobre un hospital psiquiátrico abandonado. Esa es la verdadera autenticidad. An Kyumin vio que Ye Xiaoxin quería mover la cama, por lo que rápidamente se apresuró a ayudar. Mientras intentaba coquetear, la llamada de Guru Miao y Xiao Du llegó desde la esquina. ¿Dónde está él? Kyumin. An Kyumin. Estaba justo detrás de mí antes, ¿a dónde se ha ido? Este lugar es demasiado peligroso. Tenemos que encontrarlo. An Kyumin. Se oyeron pasos apresurados en el pasillo, y An Kyumin fingió no escucharlos. Ayudó a Ye Xiaoxin a mover la cama y la colocó en el suelo.
Te están llamando, ¿no vas a responder? ¿Por qué debería hacerlo cuando solo me quieren cuando están en peligro? An Kyumin se rió entre dientes. Probablemente haya algo muy aterrador más tarde. Estos tipos pueden parecer grandes, pero todos son inútiles. Todos necesitan depender de mí. Iesh y Auxin no hizo ningún comentario y reemplazaron la cama. En realidad, puedes ir con ellos, preferiría explorar el lugar solo. Está bien. De esta manera podemos estar atentos el uno al otro. Como no pudo ahuyentar a An Kyumin, Iesh y Auxin no dijo nada más. Salió de la habitación y entró al pasillo. El grupo de Guro Miao acababa de pasar. ¿Notaste los números que dejaron en la puerta? Todas las habitaciones aquí comienzan con el número 2. An Kyumin hizo todo lo posible para presumir, pero Iesh y Auxin no estaba interesado. Caminaron una corta distancia cuando Iesh y Auxin se detuvo. ¿Qué pasa? Esta puerta es diferente de otras habitaciones. Iesh y Auxin señaló la placa. Estaba manchado, pero aproximadamente, pudieron distinguir las palabras oficina del director. Quizás la grabadora esté adentro. Vamos, echemos un vistazo. Guro Miao y Son An corrieron todo el camino. Gritaron hasta que sus gargantas estaban en carne viva, pero no hubo respuesta de An Kyumin. Esto no debería ser. Estaba justo detrás de mí. Xiao Du tenía la cabeza llena de sudor mientras varios pensamientos aterradores llenaban su mente. ¿Crees que el señor An fue secuestrado por los maniquíes? Probablemente no. Habría gritado si le hubiera pasado algo, pero no escuchamos nada. Guro Miao frunció el ceño, mirando el desorden de maniquíes colapsados y las cabezas rodantes. Apretó los dientes. No entré en pánico. Probablemente esté en una de las habitaciones de los enfermos. Regresaremos y miraremos. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., háganoslo saber para que podamos solucionarlo tan pronto como posible. Capítulo 225. Grabadora. Jefe, ¿todavía quieres que lo encontremos? Xiao Du refunfuñó. El joven no tenía una buena impresión de An Kyumin debido a su lengua afilada. Algo realmente podría pasarle si no lo encontramos. La expresión de Guro Miao era seria. Quizá ya le haya pasado algo. No, no podemos dejarlo atrás. Estamos volviendo sobre nuestros pasos ahora. Estoy de acuerdo contigo, jefe. Para sorpresa de todos, Son An no guardó rencor y estuvo dispuesto a ayudar. Es un error separarse dentro de una casa encantada. Será mejor que nos mantengamos juntos. Xiao Du asintió con la cabeza después de una larga pausa. Está bien, te seguiré. El más inocente fue su Luoluo. La niña no sabía nada y no tenía idea de qué estaban hablando los trabajadores de la Facultad de Medicina de Tianten. Ella simplemente los siguió y corrió por todo el lugar. Deberíamos ser más detallados con nuestro examen. Tenemos que mirar dentro de cada habitación. Con Gu Miao liderando el camino, el grupo regresó a la tercera sala de enfermos. An Kyumin y Iesh y Auxin entraron en la oficina del director. La sala se dividió en dos salas más pequeñas, equipadas con escritorios y sillas simples. Los cajones están vacíos y no hay libros en los estantes. Es imposible conocer la personalidad del jefe a partir de sus preferencias de lectura, pero esto también es bueno porque nos ahorra tiempo. A muchas casas encantadas les gusta esconder contraseñas o pistas dentro de los libros, le explicó An Kyumin a Iesh y Auxin, pero se sentía como si estuviera hablando solo. Iesh y Auxin se alejó del hombre y se adentró más en la habitación. Ella miró la cómoda grande. Déjame, esta cómoda está obviamente hecha a medida. El 90% de posibilidades de que haya un trabajador o una trampa escondidos dentro. An Kyumin caminó hacia adelante para abrir la puerta. El tocador estaba vacío. Rió torpemente. Parece que este es el 10%. El trabajador probablemente no tuvo tiempo de regresar después de asustar a Olguro. Iesh y Auxin no estaba completamente interesado en el hombre. Llamó a las paredes de la lámpara de la cómoda. Colocar un tocador especial dentro de una habitación especial, tiene que haber una razón. Cuando Iesh y Auxin golpeó la pared trasera de la cómoda, el sonido cambió. Era obvio que la espalda estaba hueca. Los dos trabajaron juntos para eliminar la pared y se reveló un pasaje oculto. ¿El pasillo del trabajador? No debería ser. No había luz dentro del pasillo, por lo que Iesh y Auxin sacó su teléfono para usar su linterna. Cuando tanto ella como An Kyumin entraron en el camino, una fuerza invisible empujó la pared del tocador y se cerró lentamente. El pasadizo era tan estrecho que era difícil incluso girar. Afortunadamente, solo tenía varios metros de largo.
Al final del opresivo túnel había una puerta de acero. Xiaoxin lo abrió, y ante ella había una tabla de madera. La empujó para abrirla y el escenario cambió. Esta era una habitación de enferma en la que no había estado antes. ¿La oficina del director está conectada a una habitación de enfermo? ¿Cuál es el significado de este diseño? Xiaoxin se sintió completamente atraído por la auténtica recreación del tercer pabellón de enfermos. ¿Crees que es porque el director mantuvo al paciente en su habitación como su posesión? Sugirió An Kyumin. Escuché que esto es algo común cuando los hospitales privados no estaban administrados profesionalmente como hoy. Posiblemente. Entraron en la habitación y comenzaron a inspeccionarla. Allí la cama de enfermo, las mesas y las sillas tenían sus esquinas rectificadas. La decoración era sencilla. No había nada especial. Salgamos a echar un vistazo. An Kyumin abrió la puerta y un hedor extraño entró en sus fosas nasales. Olía como la mezcla de medicina y sangre. Se tambaleó un paso hacia atrás y extendió el cuello para mirar hacia el pasillo. Las paredes estaban agrietadas y los vasos sanguíneos detrás de ellas parecían latir. Daba una sensación muy espeluznante, como si el edificio estuviera vivo y las paredes escondieran sus vasos sanguíneos. No parece que hayamos estado en este corredor antes. El diseño del escenario era casi el mismo, pero la sensación que daba era completamente diferente. El tercer pabellón de enfermos había hecho uso del diseño de bucle a su máximo potencial. Los visitantes no sabían qué había al final, y no tenían idea de cuántos pasillos les esperaban. Los colchones del suelo estaban gastados y las muñecas asomaban la cabeza de la almohada. Se dibujaron expresiones extrañas en sus rostros. Se sentía como si sus ojos estuvieran siguiendo al duro. An Kyumin quería retirarse. Venían del pasadizo secreto, por lo que no sabían qué tan lejos estaba este corredor del resto, y no tenían idea de cuántas cosas aterradoras estaba escondiendo. Usó su teléfono para iluminar un pasillo. El final del pasillo oscuro no era una salida sino una esquina más. No bloquees el camino. Xiaoxin salió de la habitación del enfermo. Sus piernas que salieron se sintieron como si las hubiera tocado un escalofrío. Este corredor era obviamente diferente a los anteriores. Miremos alrededor. La grabadora debería ser una de estas habitaciones. Xiaoxin entró en la habitación del enfermo de al lado para investigar, pero An Kyumin se quedó donde estaba. Su mano que agarraba la puerta estaba cubierta de sudor, y miró por encima del hombro para mirar la puerta de la habitación. La mitad superior de la puerta era normal, tenía el letrero tercero, pero la parte inferior de la puerta daba bastante miedo. Estaba completamente cubierto de pintura roja, pero la pintura era brillante y pegajosa. El rojo parecía estar vivo y creció en la puerta. ¿Habitación 3? ¿Por qué el número de habitaciones en este pasillo es diferente al de otros? An Kyumin y Xiaoxin examinaron las 3 primeras habitaciones de los enfermos. Cuando llegaron al final, descubrieron una habitación sin número ni cartel. Vamos a entrar y ver. La habitación era pequeña y estaba completamente cerrada. Había aislamiento acústico en las paredes y había una cama con correas instaladas en la habitación. Había algo de equipo roto junto a la cama. Esto parece una sala de terapia de electroshock. He visto algo similar en muchos otros hospitales psiquiátricos y películas. An Kyumin miró alrededor de la cama antes de examinar el grupo de equipos rotos. Luego comenzó a reír. Lo encontré. An Kyumin movió el equipo a un lado para recuperar una grabadora que estaba escondida entre él. Y aquí pensé que la casa encantada sería difícil. Hizo todo lo posible por fingir que esto no era nada, pero la expresión emocionada de su rostro delataba sus verdaderos sentimientos. En comparación, Xiaoxin estaba mucho más tranquilo. Miró la grabadora y frunció el ceño por primera vez desde que entró en la casa encantada. ¿Escuchas eso? ¿Escuchar qué? An Kyumin no sabía de qué estaba hablando Xiaoxin. Vamos a ignorarlo. Tenemos que irnos ahora. Hay un límite de tiempo para este juego. Voy a dejar claro un juego perfecto y callaré a ese Chen. ¿Realmente no escuchas eso? Xiaoxin señaló la grabadora en los brazos de An Kyumin. La cinta del interior está girando y el botón de reproducción está encendido. La grabadora ha estado funcionando. Capítulo 226. Créeme. Con el traje de médico ensangrentado, Chen He abrió las tablas de madera con la máscara de piel. Han pasado 10 minutos y no ha habido gritos. Parece que se han acostumbrado al tercer pabellón de enfermos. Chen He sintió que se había vuelto demasiado blando.
Temiendo que los visitantes se asustaran demasiado por los sustos iniciales, les dio un margen de 10 minutos. Deberían haber encontrado la grabadora. Las cosas serán un poco más difíciles a partir de ahora. Chen He bajó los escalones a oscuras. Cuando llegó al final de las escaleras, se volvió para mirar hacia el pasillo izquierdo. No había ni un solo maniquí fuera del aula sellada. Seguro que hoy son obedientes. Normalmente, algunos de ellos estarían holgazaneando. Sosteniendo el uniforme de enfermera sin rostro y el martillo, Chen He abrió la puerta de acero del tercer pabellón de enfermos. El tercer pabellón de enfermos aún no se ha completado y la misión oculta no se ha activado. El escenario solo está completo en un 50% como máximo, por lo que no puede tratarse como un escenario real de 3 estrellas. El grupo también está acompañado de muchos profesionales, por lo que realmente podrían tener éxito. Chen He caminó lentamente. No tenía prisa. Primero tengo que buscar el maniquí de esa loca y probar los efectos del atuendo de esta enfermera. Después de doblar la primera esquina, Chen He dejó de moverse de repente. En el medio del pasillo, más de 20 maniquíes bloquearon el camino con sus cuerpos, sus cabezas rodando de izquierda a derecha. Parecían estar pasando un buen rato. ¿Por qué están todos aquí? Chen He se paró en medio de la carretera, y las cabezas rodantes se detuvieron de inmediato. Todos empezaron a hacerse los muertos. ¿Es este tu escenario? ¿Por qué vienes al hospital psiquiátrico con tu uniforme escolar? Naturalmente, los maniquíes guardaron silencio. Dejaron de moverse como estudiantes de primaria a los que su maestro había sorprendido en la galería. Una cosa es venir aquí, pero también te deshacen de ti y Chen He sonaba enojado, pero sentía lástima por ellos. Levantó las cabezas del suelo y las devolvió a sus dueños. Este grupo de visitantes ni siquiera dejaría que los maniquíes inofensivos fueran, ¡qué crueldad! Su avance fue lento porque no había luz. Después de remendar el sexto maniquí, se puso de pie y anunció: cuando los envíe, volveré para ayudar a los demás. Había ira entrelazando su voz cuando Chen He agarró el martillo y corrió por el pasillo. Dentro de la sala de electroterapia, An Kyumin se inclinó hacia la grabadora. Escuchó durante mucho tiempo, pero no hubo sonido. ¿Podría ser una cinta vacía? Esta fue la única conclusión que se le ocurrió. ¿El jefe haría algo tan inútil? Ye Xiaoxin tenía la sensación de que había algo más en esta cinta, pero era cierto, solo había un leve ruido blanco. Extendió la mano para presionar los botones, pero sin importar qué botón presionó, el botón de reproducción no cambió y la cinta siguió sonando. El jefe probablemente ha modificado esta grabadora. Los botones son solo para apariencia. El interruptor de encendido real está escondido en otro lugar. An Kyumin buscó durante mucho tiempo pero no pudo encontrar el interruptor real. Su rostro estaba oscuro. Incluso desde que entró en el tercer pabellón de enfermos, había tratado de parecer útil, pero los accesorios dentro de este lugar seguían yendo en su contra. Deberíamos irnos primero. An Kyumin miró su teléfono. Nos quedan 3 minutos. Si nos damos prisa, deberíamos poder lograrlo. Salió de la habitación con Ye Xiaoxin. Planearon usar el pasadizo secreto en la habitación 3 para salir. Al mismo tiempo, en el otro extremo del pasillo, el grupo de Guo Miao se apresuró a regresar a los extremos profundos del tercer salón de enfermos. Miraron rápidamente dentro de las habitaciones a lo largo del segundo y tercer pasillo, incluida la oficina del director, pero no pudieron encontrar a An Kyumin. Jefe. Hemos revisado todas las habitaciones, pero todavía no hay señales de An Kyumin. Songan exclamó entre respiraciones apresuradas. Los pasillos solo conducen en un sentido, así que deberíamos habernos encontrado. ¿Dónde está el chico? Guo Miao se dio unas palmaditas en la cara a la ligera. No había estado tan preocupado en los últimos 10 años. Déjame pensar acerca de esto. Hay 3 posibilidades de la desaparición de An Kyumin. 1. Ha encontrado un pasadizo secreto y corrió hacia él. 2. Estaba escondido en una de las habitaciones antes cuando lo estábamos buscando, y ahora, está más adentro de la casa encantada. Y 3. Y en este punto, las escenas sangrientas que uno asociaba con los hospitales psiquiátricos aparecieron en su mente. No tuvo el valor de continuar. Miró a Songan y vio miedo reflejado en sus ojos. Esto es malo. Los 2 chicos se comunicaron con sus ojos, y eso hizo que el cuero cabelludo de su luoluo se entumeciera. ¿Quieren continuar esta gira? ¿Por qué me voy? Ella estaba cada vez más asustada. Incluso sus propios compañeros de equipo eran más profesionales que estos trabajadores de la casa encantada, que seguían diciendo cosas para asustarla. No.
No puedes ir solo. Es muy peligroso. No debemos separarnos el uno del otro. Sonan ordenó que algo malo le pasaría a Sulwoluo si los dejaba. Olson tiene razón. Estar separados les dará la oportunidad de derribarnos uno por uno. Solo manteniéndose juntos, el enemigo no se atreverá a hacer nada imprudente. Guro Miao forzó una sonrisa a Sulwoluo. Lamento haberte arrastrado a este lío, pero no te preocupes, definitivamente te sacaremos a salvo. Sulwoluo sintió ganas de llorar cuando escuchó la disculpa de Guro Miao. ¿Por qué de repente te disculpas? ¿Qué está pasando? Me dijiste que tuve suerte de haber sido seleccionado para unirte a ti en esta visita, pero no he hecho nada más que correr por todo el lugar. ¿Por qué me estás haciendo esto? Sulwoluo sospechaba que la habían engañado y que era la única visitante real. El resto eran actores. Las dos casas encantadas habían trabajado juntas para asustarla. No tenemos tiempo que perder. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más peligroso es para An Kyumin. Necesitamos encontrarlo ahora. Guro Miao decidió. Venga. Vayamos por el otro corredor. Él y Son An caminaron al frente mientras Xiao Du los seguía por detrás. Antes de continuar, se volvió para decirle a Sulwoluo. El hermano Son y vos son personas confiables. Con ellos cerca, no te pasará nada peligroso. ¿Qué tipo de peligro me sucederá dentro de una casa encantada? ¿Así consuelas a alguien? De pie solo en el pasillo que estaba cubierto de letras ensangrentadas, Sulwoluo siguió al grupo de Guro Miao de mala gana. No se atrevió a volver sola a la salida. El grupo caminó hacia el cuarto pasillo. Miraron a través de las 10 habitaciones, pero todavía no habían encontrado a An Kyumin. ¿Hemos llegado al final? ¿Dónde está este An Kyumin? Sonan se apoyó contra la pared, físicamente agotado. ¿Una persona viva desapareció así? El corazón de Guro Miao estaba acelerado. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que las letras de sangre en la pared se habían vuelto más intensas. Debemos habernos perdido algo. Guro Miao agarró el hombro de Sonan. Todas las casas encantadas tienen caminos especializados para los trabajadores. Debería ser igual para el tercer pabellón de enfermos. En las pocas habitaciones para enfermos que revisamos anteriormente, algunas de ellas tenían estructuras únicas. Creo que el camino está escondido en uno de ellos. Está bien, volveremos a mirar juntos. Sulwoluo, que los había estado siguiendo, fue juzgado. Esta era la primera vez que visitaba una casa encantada como esta. Acabo de correr aquí, ¿y ustedes se están escapando de nuevo? El camino del trabajador y An Kyumin deberían estar en una de esas habitaciones. Guro Miao miró a Sulwoluo. No había estado tan serio durante mucho tiempo. Créeme, no me equivocaré. Sosteniendo la grabadora, An Kyumin y Xiaoxin salieron de la oficina del director. El ruido blanco de la cinta se había vuelto más pronunciado. ¿Dónde están tus compañeros de equipo? Me parece escuchar correr. Xiaoxin mantuvo su distancia de An Kyumin. Ignóralos, salgamos primero. Sosteniendo la grabadora, An Kyumin sintió como si algo lo estuviera observando. Hizo que la piel de su espalda se erizara. Capítulo 227. Ayuda. Ayuda. Vas primero. Escuché que esta casa encantada delinea sus escenarios en diferentes etapas de dificultad. Dado que no es frecuente que tengamos la oportunidad de visitar el escenario más difícil, deseo mirar alrededor un poco más. Xiaoxin estaba dentro de la oficina del director. El ruido que salió de la grabadora se hizo más fuerte y se pudieron escuchar algunos otros sonidos dentro del ruido blanco. Sonaba como bocanadas de aire y también como llanto. An Kyumin miró la hora. Todavía les quedaban 2 minutos. No tuvo tiempo para perder el tiempo. Está bien, cuídate. Luego se volvió hacia la salida con la grabadora. Al ver cómo la espalda de An Kyumin se fusionaba con la oscuridad, los ojos de Xiaoxin, que la había mantenido fría en todo momento, se abrieron de par en par. ¿Por qué hay alguien acostado de espaldas? Ella era alguien que no creía en lo sobrenatural, razón por la cual podía revisar con tanta valentía tantas casas encantadas. Sin embargo, justo ahora, vio algo que su experiencia no pudo explicar. ¿Quién estaba acostado de espaldas? ¿Es uno de los trabajadores? An Kyumin corrió al máximo de su velocidad con la grabadora. Quedan 2 minutos. Su temperatura corporal bajó. An Kyumin no sabía por qué, pero sintió un escalofrío que irradió de su espalda y se extendió por su cuerpo antes de llegar a su corazón. Dolor y una voz apareció junto a su oído. Fue fugaz. ¿Quién era ese? An Kyumin giró la cabeza para mirar detrás de él.
Era como si una niña estuviera acostada de espaldas, pero cuando miró, no había nada allí. Me equivoqué. Corrió más rápido con un objetivo simple en mente, irse lo antes posible. Ya tengo el artículo y ganaré en el momento en que me escape. Recuperaré la cara que ha perdido la escuela de medicina Tianten. An Kyumin ignoró todo y se lanzó locamente hacia adelante. Muy doloroso y la voz se acercó, moviéndose de su espalda al lado de sus oídos como si estuviera tratando de encontrar su camino hacia los lóbulos de sus orejas. Muy doloroso. Ah. An Kyumin agitó los brazos en el aire a su alrededor con enojo. Salga. ¿Quién es igual? No hubo otra respuesta que el silencio. Solo se escuchaban los ecos de su voz y el ruido blanco de la cinta en el largo pasillo. ¿Es esta grabadora? Aparte de él, solo esta grabadora podía producir sonido. An Kyumin lo colocó ante sus ojos. La cinta seguía girando y la luz del botón de reproducción había cambiado del verde anterior al rojo. Esto tiene que ser. An Kyumin no pudo descubrir qué estaba mal. El tiempo corría. Con un apretón de dientes, An Kyumin agarró la grabadora y continuó su loca carrera. Tiene que haber algo mal con la grabadora, pero también es la clave para borrar este escenario. Nos tomó mucho tiempo encontrar esto, no lo voy a tirar. Será una pérdida de todo mi esfuerzo anterior. An Kyumin maldijo a Chen He dentro de su corazón. ¡Qué desprecio! Necesitaba salir con la grabadora para ganar, y esta fue la decisión más difícil. Abandonar la grabadora significaba perder, pero conservar la grabadora significaba tener que sufrir el tormento que trajo. Este era un escenario que la gente normal no podría resolver. Aruk. An Kyumin apretó los dientes. Iba a dar su vida para limpiar la casa encantada de Chen He. Continuó corriendo, pero el peso sobre sus hombros aumentó gradualmente. Era como si algo le oprimiera los hombros y el escalofrío le penetrara los huesos. Muy doloroso y la voz detrás de él se hizo cada vez más clara. De la voz masculina difusa inicial, ahora se había convertido en una voz femenina. Sonaba familiar. Era una voz que estaba llena de impotencia y desesperación. Espera un minuto. Cuando apareció esta voz, los pelos del cuerpo de An Kyumin se erizaron. Escuché esta voz en alguna parte antes. Su cordura estaba casi destrozada. En una casa encantada que no había visitado antes, había logrado escuchar una voz con la que estaba familiarizado. ¿Dónde escuché esto antes? Un sudor frío se deslizó por su frente. No tenía muchas amigas, prácticamente ninguna de su grupo de edad. No, debía haber escuchado esto en alguna parte antes. Un recuerdo de hace aproximadamente medio año flotó en su mente. Al editar el diseño de la escuela de medicina Tianten para aumentar la atracción de la casa encantada, ignorando las objeciones de los demás, insistió en agregar la muerte de Shu Zhenzen y su padre a la trama. Para aumentar la autenticidad, había investigado a fondo a Shu Zhenzen. La niña había trabajado una vez en el hospital de su padre. Posteriormente, fue despedida por error médico. En ese momento, la familia del paciente había hecho un gran negocio con eso, e incluso había un vídeo en línea. La familia había ido al hospital para exigir una explicación de Shu Zhenzen. Con uniforme de enfermera, Shu Zhenzen había estado rodeado por otros médicos y enfermeras. Se había explicado con su voz suave, pero nadie le había prestado atención. Más tarde, la situación se había salido de control y ella había sido empujada al suelo. Alguien incluso le había pisado los dedos. Muy doloroso y sí. Esta es la voz. La cabeza de An Kyumin estaba explotando. Estaba escuchando la voz de una víctima muerta dentro de una casa encantada. Tiró la grabadora al instante. Incluso si tuviera 10 corazones más, y no volvería a acercarse a esa grabadora. ¿Por qué la voz de Shu Zhenzen quedaría atrapada dentro de la grabadora? ¿Es obra de ese chico Chen? Imposible. No habría sabido que íbamos a visitar el tercer pabellón de enfermos. Fue mi sugerencia que se cambiara el plan. An Kyumin quería darse una gran bofetada en los labios. No debería haber dicho eso. La grabadora proviene originalmente de la escuela de medicina Tianten. ¿Podría ser que el Shu Zhenzen del que me inspiré regresó como un fantasma real? Su temperatura corporal estaba bajando y su piel estaba fría. La presión sobre sus hombros siguió aumentando. Primero tendré que dejar este lugar. Esta casa está demasiado embrujada. An Kyumin continuó corriendo, pero solo dio varios pasos antes de comenzar a jadear desesperadamente por aire. Los blandos colchones no proporcionaban apoyo a sus pies, y cada paso que daba hacía que su cuerpo se sintiera más pesado. ¿Qué está pasando? Se siente como si estuviera cargando algo. An Kyumin miró detrás de él.
La grabadora que había dejado caer en la esquina estaba ilesa porque la caída había sido amortiguada por los colchones y todavía estaba rodando. La cinta que seguía girando era como una sonrisa curiosa o un remolino diseñado para atraerlo. Necesito escapar. La grabadora estaba lejos de él, pero el ruido blanco se sentía como si estuviera al lado de sus oídos. Tan doloroso, la voz de la mujer llenó la mente de An Kyumin, y había una mirada enloquecida en sus ojos. Deja de hablar. Te dije que dejaras de hablar. Golpeó el aire y se volvió salvajemente. Quería buscar la fuente. En un instante, vio el rostro de una mujer sobre su hombro, susurrándole al oído. Te tengo ahora. Encendió la linterna de su teléfono y usó la cámara para apuntar detrás de él. Cuando la cámara se volvió, la cara familiar que había visto muchas veces en los periódicos y aparecían informes médicos en su teléfono. Shu Tenzin. El teléfono se le escapó de las manos y An Kyumin corrió por el pasillo, corriendo por su vida. Su cuerpo se enfrió y la voz se negó a dejarlo en paz. Tan doloroso, tan doloroso, tan doloroso. Después de doblar la esquina, An Kyumin volvió al lío de maniquíes. No se dio cuenta de los cambios en los maniquíes y cargó a ciegas. Sabía que había prestado atención a donde pisaba, pero por alguna razón, algo lo hizo tropezar y se derrumbó en medio del desorden de maniquíes. Durante su caída, sus gruesos lentes volaron también. Mis lentes. An Kyumin se arrastró a cuatro patas. Su entorno estaba completamente borroso, pero aún podía distinguir las formas de manos, piernas y cabezas. Se arrastró hacia sus lentes, pero los lentes seguían alejándose de él como si los estuvieran moviendo los maniquíes. En la oscuridad, podía sentir las muchas cabezas y partes del cuerpo moviéndose hacia él. ¿Qué estás? No te acerques más. Ayuda. Ayuda. Capítulo 228. La historia del diablo. An Kyumin solo logró gritar una vez antes de que algo se apretara sobre sus labios. El terror sin fin se lo tragó por completo. Incapaz de ver nada con claridad, la sensación helada atravesó su cuerpo y fue llevada en cierta dirección. La puerta se cerró y el pasillo volvió a su estado original. El tercer pabellón de enfermos era enorme y todos los pasillos estaban bastante lejos entre sí, pero Xiaoxin todavía escuchó algo de conmoción. Dudó antes de salir de la oficina del director. Esta chica valiente fue muy cuidadosa con cada paso. Dobló la esquina, pero todavía no había nada. ¿A dónde ha desaparecido ese hombre? ¿Activó alguna trampa? Xiaoxin continuó moviéndose por el pasillo oscuro. De repente, escuchó pasos. Los pasos de An Kyumin son débiles y ligeros. Los de esta persona son estables y poderosos, como alguien que tiene un propósito y sabe lo que está haciendo. Xiaoxin se escondió en la habitación cercana del enfermo y echó un vistazo a través de la rendija. No mucho después de eso, surgió un monstruo increíblemente aterrador. Llevaba un traje de médico ensangrentado y tenía la cara cosida. Él estaba cubierto de un aura asesina y sostenía un martillo de aspecto horrible. El martillo estaba cubierto de salpicaduras de sangre y se arrastró por el suelo. No parecía un accesorio, sino un arma homicida real. ¿El actor dentro del tercer pabellón de enfermos? ¿El actor solo aparece después de 20 minutos? La primera vez que Xiaoxin perdió la calma fue cuando vio a la persona en la espalda de An Kyumin, y la segunda vez fue ahora. El monstruo avanzaba lentamente, y los dedos rubios de Xiaoxin agarraron la puerta con fuerza. Esto era algo que no había experimentado en otras casas encantadas y no podía entender por qué. ¿Por qué tengo tanto miedo? Mirando al monstruo agitando el martillo de manera experta, los instintos de Xiaoxin le dijeron que se escondiera. Los actores de otras casas encantadas están simplemente montando un espectáculo, pero al mirar a este médico, parece que realmente ha hecho algo malo con ese martillo antes. No fue hasta que el médico se fue que Xiaoxin salió silenciosamente de la habitación del enfermo. Anotó unas breves palabras en su cuaderno antes de comenzar a seguir al médico. En la parte más profunda de Tixik Hall, Guo Miao y Son Man se pararon frente a la puerta de la habitación 10. La numeración de este corredor es diferente a la de otros, y las habitaciones 8, 9 y 10 son las más singulares porque sus puertas están hechas de acero. Guo Miao compartió sus hallazgos con otros. Deberíamos centrarnos en investigar estas 3 habitaciones. Tenga cuidado de no perder de vista el uno al otro. Si descubre algo, pida ayuda y no toque nada por su cuenta. El grupo entró primero en la habitación 8. La ventana se instaló con gasa antirrobo y había correas de retención unidas a la cama de acero en ambos lados.
Toda la habitación daba una sensación extraña, pero no se notaba a primera vista. Esta habitación, Guru Miao miró fijamente la cama durante mucho tiempo y dijo con incertidumbre. Parece que todo aquí es desigual. Con ese recordatorio, los otros visitantes también lo vieron. La mitad de la cómoda había sido destruida, pero la otra mitad estaba perfectamente conservada. El lado izquierdo de la cama estaba bien, pero el lado derecho estaba muy torcido. Incluso el suelo estaba medio sucio y medio limpio. ¿Cuál es el significado de esta habitación? La clave para despejar el escenario es la desigualdad. El paciente alojado en la habitación 8 era Xion Qin, un paciente con hemineglect. La armonía a los ojos de la gente normal estaría distorsionada en su perspectiva, por lo que el mundo en sus ojos estaba enfermo y retorcido y por lo tanto requería corrección. El grupo buscó durante un largo tiempo dentro de la habitación 8, pero no se me ocurrió nada. Salieron de la habitación 8 y entraron en la habitación 9. La habitación 9 era la habitación más limpia del tercer pabellón de enfermos. No había basura ni desperdicios, y no había dibujos extraños en la pared. Sin embargo, dentro del tercer pabellón de enfermos, esto solo hizo que las cosas parecieran más raras. El grupo registró la habitación y aún no encontró nada. ¿Qué está tratando de decir el jefe Chen? Este diseño es difícil de entender. El paciente de la habitación 9 era Wu Fei. Era alguien que incluso la personalidad principal de Menman había pensado que era peligroso. Al abrir la última puerta de acero, el grupo que estaba fuera de la puerta fue asaltado por un hedor acre. Todos tenían los pelos erguidos y se preparaban para correr. Cuando Chen He estaba haciendo su misión de prueba, la habitación 10 estaba cerrada, por lo que en realidad no había estado dentro de esta habitación. ¿Deberíamos irnos? Su Luo preguntó afuera de la puerta con su mano sobre su nariz. El olor no es tan fuerte dentro de la habitación, pero tú y Xiaodu pueden permanecer afuera. Guoan y Sonman entraron en la habitación 10, y la decoración dentro de esta habitación solo podría describirse como una locura. No había ventanas, era un área completamente cerrada. No había cama ni muebles como mesas o sillas. Solo quedaron en el suelo varios colchones en mal estado y malolientes. Cuando la mirada de Guru Miao y Sonman se movió hacia la pared, incluso ellos se asustaron. Todas las superficies de la habitación estaban cubiertas de letras de sangre de varios tamaños. Estaban tan superpuestos entre sí que creó la ilusión de que se estaban moviendo. Lo más aterrador fue, frente a la puerta de la habitación, la cara de un hombre, incrustada en la pared. Era solo una capa delgada, y parecía que estaba sonriendo y no al mismo tiempo. Jefe, esa cara no parece un accesorio, el caucho artificial no podría crear este tipo de sentimiento. Lo sé. Guru Miao dio varios pasos hacia el rostro humano. Levantó las manos para tocarlo para confirmar, pero su mano colgaba a varios metros de la cara y ya no podía avanzar. Que así sea, siento que la pista no estará relacionada con esta cara. Probablemente esté escondido entre las letras de sangre. Guru Miao miró las letras alrededor del rostro humano y se dio cuenta con sorpresa de que, a diferencia de las palabras del pasillo, las oraciones tenían una lógica básica, como si estuvieran contando una historia. Usando su teléfono como luz, los leyó en voz alta. Mi esposa me acusó de ser un asesino, mis padres se negaron a hablar conmigo, los vecinos me señalaron y todos me abandonaron. No debería estar vivo, pero no encontré ninguna razón para morir. Soy el asesino de mis propios hijos. Sí, nunca he negado ese hecho. No debería haberlo dejado solo en casa. No debería haber dejado el fuego encendido y apresurarme a trabajar. 3 vidas, 3 hijos. ¿Qué puedo hacer para buscar la salvación? Deseo arrancarme el corazón para que lo veas. Por favor, deja de culparme. Lo siento, todo es culpa mía. No debería haber discutido. Debo aceptar mi error en silencio. Si no hubiera discutido con mi esposa esa noche, tal vez ella no se hubiera ido tarde en la noche para buscar a sus padres, y esa gente no la habría lastimado. Lo siento, todo esto es culpa mía. Deseo expiar mis pecados, pero ¿quién aceptaría mi expiación? Hay una aguja dentro de mi cuerpo, sobre mi corazón. Cada respiro que tomo, atraviesa mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Haz mi mejor esfuerzo para vivir. Me mudé a un lugar completamente nuevo, pero la situación no ha cambiado. La culpa me atormenta. Soy un asesino imperdonable. Capítulo 229. El volante de la Sociedad de Historias de Fantasmas. No importa dónde estuviera, cuando salía el sol y me despertaba de mi sueño, me decía a mí mismo que era un nuevo día. Sin embargo, cada vez que abría los ojos, el monstruo dentro de mí se despertaba.
Me abriría las heridas sin descanso, y ese dolor punzante me lo recordó. Soy el asesino de mis hijos, la fuente de toda tragedia. Busqué ayuda de los médicos y me dijeron que el monstruo era una manifestación de mi conciencia y mi culpa. Fui yo torturándome. Me sugirieron que pusiera mi atención en otra parte, encontrara un lugar donde mi corazón pudiera descansar. Tengo miedo de interactuar con la gente, así que confié en los medicamentos y los libros, así como en la religión para buscar escapar. Tengo un pequeño deseo en mi corazón. Quizás Dios pueda perdonar mi pecado para darme mi salvación. A los ojos de todos, soy el asesino de mis hijos, pero mi Dios no lo haría. Le daré todo a Dios. Hace 3 años, el dolor finalmente se detuvo, quizás el medicamento estaba funcionando. De hecho, podía sentirme mejorando. Estaba más en paz conmigo mismo. El otoño del 4.º año, la policía vino a verme con un extraño. Dijeron que este era uno de los culpables que lastimó a mi esposa. El hombre vino a mí porque quería pedir perdón. Pero, ¿por qué debería perdonarlo? Mi esposa perdió a 3 de sus hijos y no mucho después me la quitaron para siempre. Nunca lo perdonaré, nunca. El extraño me abrió su corazón, pero no sentí ni una pizca de lástima por el hombre. En todo caso, sentí que no había sufrido suficiente castigo. Ese tipo de personas no merecen perdón. Una vez que terminó, pareció sentirse mejor. Al ver lo aliviado que estaba enojado. Cargué contra él, y durante nuestra pelea, el medallón en su cuello se rompió, y el collar que tenía la talla de Dios cayó al suelo. Como si temiera que su tesoro más preciado fuera pisado, usó su cuerpo para proteger el relicario, para suplicarle perdón a Dios. Me vi en el hombre. Era muy similar, incluido el Dios del relicario. Tenía el mismo relicario. Creíamos en el mismo Dios. ¿Por qué perdonaría mi Dios al asesino que hirió a mi esposa? Después de que el extraño se fue, rompí el relicario alrededor de mi cuello y quemé todo lo religioso que tenía en mi casa. El monstruo que había estado en silencio durante los últimos 4 años se despertó una vez más. Pensé que estaba curado, pero me estaba mintiendo a mí mismo. Sin embargo, esto fue perfecto. Ya no necesitaba reprimir al monstruo que ahora era parte de mí. Encontré un cuchillo dentro de la cocina y perseguí al extraño. Dios podría haberlo perdonado, pero yo no. Las letras de sangre llenaron la pared. Había muchos más, pero se volvían cada vez más incomprensibles, aunque todos tenían un sentimiento de confesión. Cuanto más los miraba, más miedo tenía Guo Miao. ¿Podría ser este el pasado del jefe Chen? ¿El paciente de esta habitación fue alguna vez el jefe Chen? ¿Esta máscara es una que ha usado antes? Su mente fue a lugares imposibles para asustarse. ¿Podría ser esto piel humana real? Con un apretón de dientes, contuvo la respiración y extendió la mano para tocar esa cara. Cuando su dedo estaba a punto de tocar la cara, hubo un grito repentino proveniente del pasillo. ¿Quién es ese? Lo vi. Una cara. Había una cara dentro de la habitación 3. El agudo grito femenino hizo que las piernas de Guo Miao se volvieran papilla y se derrumbó en el suelo. Su corazón estaba acelerado, y Guo Miao tenía su mano sobre su corazón. Se volvió para gritar fuera de la habitación cuando algo llamó su atención. Estaba arrodillado ante el humano rostro, y desde su posición ventajosa, un trozo de papel amarillento sobresalía entre la pared y el rostro humano. ¿Qué es esto? Con manos temblorosas, alcanzó el rostro humano para sacar la hoja de papel. Con cuidado de no arruinar el rostro humano, Guo Miao finalmente sacó el trozo de papel que tenía aproximadamente el tamaño de su palma. ¿Sociedad de historias de fantasmas? El papel parecía un volante. La parte de atrás era una imagen de una puerta roja entreabierta, y en la mitad superior estaba escrito Ghost Stories Society. La mitad inferior del volante presentó la forma de ingresar a esta sociedad. ¿Buscar un edificio con 24 pisos y tomar el ascensor a la medianoche? Sosteniendo el papel en sus manos, el corazón de Guo Miao seguía dando saltos. Ya no podía decir que era real y que era falso. Al mismo tiempo que encontró el volante, Chen He salió del túnel secreto hacia la habitación 3 y el teléfono negro en su bolsillo vibró. ¿Un mensaje en un momento como este? Chen He se retiró al túnel secreto y cerró la puerta de acero. Revisó su mensaje. Has activado la única misión oculta dentro del tercer pabellón de enfermos. La Sociedad de Historias de Fantasmas. Este será tu primer oponente antes de que domines las pesadillas. Encuéntralos. Misión pista 1. La Sociedad de Historias de Fantasmas se congrega en una de las habitaciones del piso 24. Misión pista 2. Un edificio con 23 pisos, pero tiene 24 números.
¿Por qué? Pista de la misión 3. Solo si toma el ascensor a la medianoche podrá ingresar al piso 24. Cuando estaba esperando su ascensor en Fanwa Apartments, accidentalmente descubrió que el edificio solo tenía 23 pisos, pero el ascensor tenía 24 números. ¿La Sociedad de Historias de Fantasmas está dentro de ese edificio? Dentro de la habitación 10, Guru Miao puso su teléfono cerca del volante. Solo tomando el ascensor a medianoche podrás encontrar la Sociedad de Historias de Fantasmas. Después de ingresar al elevador, presione para ir al piso 23. Cuando haya llegado al piso 23, presione para bajar al segundo piso. Cuando llegue al segundo piso, suba al piso 22. Repita esto muchas veces antes de presionar el botón del piso 24. Con solo mirar el volante, Guru Miao estaba asustado. Volvió a doblar el volante y lo guardó debajo del rostro humano. Esto tiene que ser una especie de broma, ¿verdad? Tomando el ascensor solo a medianoche, subiendo y bajando sin cesar. El ascensor se abre al pasillo. ¿Y si esas cosas espeluznantes se unen a ti en el ascensor? Este lugar es demasiado extraño, no podemos quedarnos aquí por más tiempo. Olson, ayúdame a levantarme, nos vamos. Chen He guardó su teléfono negro en el bolsillo y balanceó el martillo ante él. Los visitantes han desencadenado la misión oculta. ¿Cómo se las arreglaron para hacer eso? Antes de que se abriera al público el tercer pabellón de enfermos, Chen He había inspeccionado todos los rincones del escenario. También había examinado la habitación 10. Sin embargo, el volante se ocultó con maestría. Solo con mirar la máscara desde el suelo sería posible detectarla. Esto significaba que había que tenerle miedo a la máscara hasta que uno se caía al suelo para descubrirla. Fue una pura coincidencia que Guru Miao lo hubiera encontrado. En comparación, cuando Chen He vio la cara, se acercó a apretar la nariz y las mejillas para probarlo. No tenía miedo en absoluto. En todo caso, estaba feliz porque sospechaba que se trataba del rostro del paciente 10, lo que significaba que estaba más cerca de resolver el rompecabezas. La misión oculta fue descubierta por los visitantes, necesito agradecerles amablemente. Al escuchar los pasos que venían del exterior del túnel, se tocó la máscara de piel de la cara y se quedó esperando el momento perfecto. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., háganoslo saber para que podamos solucionarlo tan pronto como posible. Capítulo 230. Sorpresa. ¿Era esta habitación? Los pocos visitantes entraron en la habitación 3, pero el lugar estaba vacío. ¿Estás seguro de que no te equivocas? Sonran sostuvo a Guru Miao para mirar alrededor de la habitación. No había ningún escondite a la vista. Había una cara. Llevaba un traje de médico y tenía la cara cosida. Se estremeció y luego desapareció en la habitación. Su Luo estaba muy segura de sí misma. Todos los demás tenían su atención puesta en la habitación 10, pero ella había estado prestando atención a las cosas detrás de ellos. No importa, deja de mirar, dijo Guru Miao débilmente, con las piernas aún débiles. Vamos afuera ahora. Imposible, estaba mirando la habitación 3 y el rostro no ha vuelto a aparecer. Aún debería estar dentro de esta habitación. Su Luo agarró el brazo de Xiao Du. También estabas en el pasillo antes. ¿Has visto algo? Quizás no estoy seguro. La respuesta de Xiao Du fue demasiado vaga. Los pocos se quedaron en la habitación por un tiempo antes de volver sobre sus pasos y prepararse para irse. Saliendo así, Chen He salió del túnel secreto y siguió al grupo de visitantes. Que así sea. Sus fans los esperan afuera. Les guardaré un poco de cara. Entró en la habitación 10. Cuando se activó la misión oculta, estaban dentro de esta habitación. Todo en la habitación era normal. Solo quedaron unas pocas huellas en los colchones. Chen He se acercó para inspeccionar las huellas y notó los pequeños cambios en el rostro humano. Se puso en cuclillas, metió la mano en la boca del rostro y sacó un volante del interior. Parece que encontraron esto. Chen He se guardó el volante en el bolsillo y entró en el baño frente a la sala de electroterapia. Sacó un maniquí de mujer. Puso el uniforme de enfermera sin rostro sobre el maniquí, preparando una última sorpresa para este grupo de visitantes. Al salir de la habitación 10, Chen He pudo escuchar un ruido proveniente del tercer pasillo. Miró en esa dirección y vio a la persona, pero no la expuso. Después de doblar la esquina, se apoyó contra la pared y esperó en silencio. Varios segundos después, se escucharon pasos suaves provenientes del pasillo. La persona que lo seguía fue muy cautelosa. El sonido de pasos estaba junto a la pared. En el pasillo oscuro, el peligro podría venir de cualquier parte.
Solo la pared resistente podría brindarle la seguridad que necesitaba. Las dos fiestas se acercaron la esquina bloqueando su vista el uno al otro. La persona temía que Cheng-He todavía estuviera alrededor, por lo que no giró la esquina instantáneamente, sino que se comprometió a adoptar la misma postura que Cheng-He. Su espalda contra la pared agrietada, sus piernas tensas mientras inclinaba la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Se inclinó y movió silenciosamente su rostro hacia la esquina. ¿Me estás buscando? El par de ojos se encontraron y la respiración de Ye Xiaoxin se detuvo. Su corazón estaba acelerado y la sangre se le subió a los ojos. Tenía los oídos entumecidos y no podía oír nada. Su temperatura corporal estaba bajando y su cuerpo se sacudió involuntariamente. Cheng-He miró a la mujer de pelo corto y su cara cosida estaba ligeramente torcida. Sin una segunda palabra, levantó el martillo en su mano. Explosión. El martillo conectó en la pared que estaba a 2 metros por encima de la cabeza de la niña. La pared se astiló y los escombros cayeron sobre su rostro. Esto hizo que Ye Xiaoxin se diera cuenta de que no estaba en un sueño. Su compostura se hizo añicos y la sangre desapareció de su rostro. Se volvió y corrió hacia la habitación 3. Espera, no corras. Cheng-He mantuvo la distancia. No la alcanzó, pero no frenó. El martillo arañó la pared creando un sonido que heló el corazón de Ye Xiaoxin. No se atrevió a volverse para mirar. Solo había un pensamiento en su mente. ¡Corre! Corrió al pasadizo secreto de la habitación 3 y Cheng-He la siguió de cerca. Uno corrió y el otro persiguió. Pasaron por el túnel en un abrir y cerrar de ojos y salieron por la oficina del director. En el pasillo exterior, los otros visitantes no sabían lo que sucedía, pero podían escuchar los extraños ruidos provenientes de las habitaciones de los enfermos circundantes. Jefe, estoy preocupado. Se siente como si algo estuviera por venir. Sonran sostuvo a Gu Miao y siguió girando la cabeza. Somos muchos. Si algo realmente está sucediendo, no debemos preocuparnos. Gu Miao trató de mantener la moral alta, pero antes de que pudiera terminar, una mujer despeinada salió de la oficina del director. Fue Ye Xiaoxin. Vio al grupo de personas que había sorprendido y gritó. Viene a buscarnos. Correr. Corran por sus vidas. Su rostro estaba rojo por la falta de oxígeno, una persona diferente a la calmada crítica que entró. Él. ¿Quién es él? Ye Xiaoxin corrió después de que ella dio la advertencia. Aproximadamente un segundo después de eso, la puerta entreabierta del director se abrió por la fuerza bruta. La puerta se estrelló contra la pared y se hizo añicos. Lo que apareció en la mira de los visitantes fue un martillo manchado de sangre. Cheng-He, con su traje ensangrentado, salió de la oficina del director. Estaba persiguiendo a Ye Xiaoxin, pero en su lugar entró en el grupo de Gu Miao. Con su cuerpo bloqueando la única salida, Cheng-He se volvió para mirar a los pocos visitantes. Esta es una gran coincidencia. Los ojos sin emociones enviaron escalofríos a los visitantes. Antes de que Cheng-He pudiera hacer su siguiente movimiento, Su Luoluo y Xiao Du en la parte de atrás del grupo gritaron y corrieron hacia la parte más profunda del tercer salón de enfermos. Mantente firme, Gu Miao estaba a punto de decir, pero extendió la mano para tomar aire. Son An, que lo había estado sujetando, lo había abandonado para correr tras Su Luoluo y Xiao Du. Ya estaba a varios metros de distancia. Está mal abandonar a tu amigo sin importar la situación. Cheng-He tomó la decisión y pasó corriendo junto a Gu Miao para perseguir a los tres que escapaban. El olor a sangre pasó a su lado y Gu Miao se deslizó lentamente por la pared. Miró la apresurada figura de Cheng-He y respiró hondo antes de arrastrarse hacia la casa embrujada. Entrada. La verdad no debe ser reprimida. Alguien tiene que escapar vivo de este lugar. La parte más profunda del cuarto corredor era un callejón sin salida, y este era también el lugar donde Cheng-He había colocado más trampas. Este grupo de visitantes se había asustado incluso antes de llegar al cuarto corredor. Realmente no inspeccionaron el cuarto corredor, por lo que esto significó que muchos puntos de miedo que Cheng-He había ocultado no se activaron. Cheng-He los persiguió, dándoles toneladas de presión. Cuando los tres llegaron al callejón sin salida, sus mentes colapsaron. No hay forma de avanzar. Xiao Du golpeó la pared cubierta de vasos sanguíneos, y el miedo que sentía no podía expresarse con palabras. Fueron atrapados. El rostro de Son Man estaba igualmente lleno de desesperación. De los tres, Su Luoluo fue el más tranquilo. Debería haber un pasadizo oculto. ¿No te acuerdas?
Dije que vi una cara dentro de la habitación 3, pero no pudimos encontrar a nadie, así que sospecho que hay un pasaje secreto allí. ¿Habitación 3? Los tres se miraron y decidieron apostar. Corrieron hacia Cheng-he, y cuando estaban a punto de encontrarse, los tres entraron a hurtadillas en la habitación 3. Realmente hay un pasaje secreto. Cuando Cheng-he perseguía a Yesh y a Oxin, se había olvidado de cerrar el pasaje incrustado en la pared, por lo que los visitantes descubrieron fácilmente el pasaje oculto. Somos salvos. Antes de que pudieran ser relevados, Cheng-he apareció en la puerta. Oye. Correr. Su Luoluo fue el primero en meterse en el túnel. Xiaodu y Sonman la siguieron de cerca. El túnel oscuro era lo suficientemente grande como para permitir el paso de una persona a la vez. Su Luoluo vio la salida que se acercaba y su corazón estaba en su boca. La fuga era inminente. Se arrastró más rápido, y cuando estaba a 1 metro de la salida, apareció una cara cubierta con vendas en el otro extremo del túnel. Llevaba un uniforme de enfermera ensangrentado, y su Luoluo pudo escuchar la risa de una mujer proveniente de la enfermera. ¿Qué es esto? Igual su Luoluo sintió ganas de maldecir. Se obligó a detenerse, pero el impulso aún la envió a toda velocidad hacia el monstruo. La cabeza realista cayó en su pecho. Los vendajes se aflojaron y se reveló el rostro curiosamente bello. Entonces sucedió lo más aterrador. Debido al trauma físico, los rasgos faciales de la enfermera se fracturaron y la cara se hizo añicos ante su Luoluo. Ah. Trató de gatear hacia atrás mientras Xiaodu y Sonman cargaban sin pensar. Los tres chocaron entre sí, y la colisión se pudo escuchar a millas de distancia. Los tres tropezaron, y debido al pequeño espacio del túnel, se enredaron entre sí y no pudieron escapar, alojados en el medio del túnel. Al ver esto, Cheng-he se rió entre dientes mientras se acercaba a ellos con el martillo. ¿Por qué se están haciendo esto a ustedes mismos? Fin del capítulo.